Bien, desde que me hizo la invitación Walter para este seminario, un poco la duda mía era sobre qué hablar, ¿sí? ¿Cuál podría ser el tema? Había demasiados temas, están pasando demasiadas cosas y había muchas de las cuales poder trabajar. Finalmente me decidí por este tema que lo estamos trabajando desde nuestra organización, desde Pienso en Latinoamérica. Para el que no lo conozca, Pienso son las siglas de Programa de Investigación en Salud Ocupacional. Y estábamos trabajando precisamente con algunas cuestiones de teletrabajo, que lo veníamos elaborando desde antes, pero que estas condiciones ahora con la contingencia sanitaria, pues lo ha hecho que nos tengamos que apresurar un poco más con ello. Realmente el teletrabajo existe desde pues, muchísimo tiempo, ¿no? Eh, la definición que se da de él es importante porque ahorita vamos a ver que hay que diferenciarlo de algunas formas de trabajo que tampoco se hacen en la oficina, pero que no son consideradas necesariamente teletrabajo. Las definiciones más comunes o las más aceptadas dicen que es el que se realiza fuera de la oficina central, utilizando herramientas tecnológicas para ejercer desde cualquier lugar o en cualquier momento las labores propias de un empleado. ¿Sí? Esto va a ser algunas características importantes del teletrabajo. Obviamente se hace desde fuera, generalmente pensamos que se hace desde la casa, pero podría estarse haciendo desde cualquier otro lugar. A veces a la gente que nos toca viajar, pues hacemos el teletrabajo también desde los hoteles y de donde está uno. Y se tendría que distinguir de lo que puede ser una extensión de la jornada de trabajo. Se ha dado mucho en estas jornadas prolongadas y en esta no desconexión del trabajo a partir de las tecnologías. Mucha gente decimos las malditas tecnologías que venían a ayudarnos para hacer el trabajo más ligero y lo único que han hecho es hacerlo mucho más pesado. Ahora uno nunca se desconecta de la oficina. Se generan los grupos de WhatsApp, se generan los correos electrónicos, se generan las teleconferencias, etcétera. Pero entonces cuando la persona ha hecho su jornada dentro de la empresa y al salir sigue trabajando con la aplicación de estas tecnologías, no se le considerará teletrabajo, aunque efectivamente durante una parte de su rutina diaria estará haciendo algo que sería teletrabajo, pero él tiene un horario en su oficina que lo ha cumplido, entonces esta extensión no se considera directamente como teletrabajo y tampoco se considera como teletrabajo el trabajo autónomo o de maquila que se puede hacer en las casas. No sé en cuántos de los países que están aquí presentes exista, supongo que en casi todos, pero por ejemplo aquí hay maquiladoras textiles que a una señora le llevan a su casa 2,000 camisas que no tienen ojales, no tienen botones y ella se los tiene que poner y al día siguiente pasan por esas camisas y le dejan otras tantas. Ella está haciendo trabajo en casa, trabaja para una fábrica, es empleada de la fábrica, tiene una relación laboral formal con la fábrica, pero no está usando las tecnologías para estar en constante contacto con esta fábrica. Le dejan el trabajo y no vuelve a tener contacto hasta el día siguiente que pasan por él. Tampoco se le consideraría teletrabajo. Revisando un poquito las normatividades, ¿sí? Encontramos definiciones de teletrabajo, ¿sí? Para Perú, la definición existe en la ley 30036 del artículo 2 del 2013, donde define el teletrabajo. Dice, se caracteriza por un desempeño subordinado de labores sin la presencia física del trabajador. A este se le llama teletrabajador. ¿Sí? Y en la empresa se mantiene un vínculo laboral a través de medios informáticos, etcétera. ¿Sí? Entonces, como vemos, tiene que ser un trabajador que tiene una subordinación para la empresa y que mantiene los vínculos laborales a través de medios informáticos. En Colombia, la definición se dio en la Ley 1221 del 2008 y dice que es una forma de organización laboral que consiste en el desempeño de actividades remuneradas o prestación de servicios a terceros como soporte
las tecnologías de la información y comunicación, las TICs. O sea, vemos que estos criterios se van repitiendo en las diferentes definiciones de los países. En México, la Ley Federal del Trabajo 2013, en el artículo 311, define al teletrabajo como trabajo a domicilio, que es aquel que se ejecute virtualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido por él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Será considerado como trabajo a domicilio aquel que se realiza a distancia utilizando tecnologías. ¿Sí? Volvemos a ver siempre entonces las dos características que mencionábamos en cada una de estas definiciones legales en los países. Tiene que haber una relación laboral formal con la empresa y el trabajo se realiza a través de una conexión por TICs. El teletrabajo no es nuevo, ¿sí? Podemos decir que simplemente lo que pasa es que nos ha llegado un poco antes de lo previsto. Ya en todos nuestros países había teletrabajo, muchos de nosotros empezábamos a usar algunas formas de teletrabajo, las reuniones virtuales se habían ido volviendo una cosa más o menos común, ¿sí? Y lo que hasta hace unos meses, antes de iniciar la pandemia, para muchas empresas era un programa piloto y empezaban a probar si algunos puestos podían funcionar así, etcétera, etcétera, pues ahora ya se ha hecho una forma habitual para muchos de los puestos, ¿sí? Estas empresas que empezaron ahora a pasar más puestos de trabajo a hacer teletrabajo, pues se van dando cuenta de los beneficios que esto le proporciona a la empresa y ya muchas están planteando que esta gente que ha pasado a hacer teletrabajo por causa de la pandemia, seguramente muchos de ellos no regresarán a la empresa físicamente y se quedarán haciendo teletrabajo. Esto va a hacer que se dé un incremento a mayor velocidad de lo que se venía dando. Ya el trabajo se venía haciendo el teletrabajo, iba creciendo, cada vez había más, pero en estos últimos meses el incremento ha sido bastante fuerte, ¿sí? Algunas notas de prensa señalan que ahora a partir del COVID tenemos hasta un 34% de incremento en los puestos de teletrabajo. Obviamente el teletrabajo va a variar de acuerdo a los sectores, a los territorios, a los países. En nuestros países latinoamericanos, pues todavía tenemos tasas de teletrabajo muy bajas comparado con lo que puede haber en Europa, en Canadá o en Estados Unidos, ¿sí? O en algunos de los países asiáticos, como Japón, que tienen una cantidad de teletrabajadores mucho más alta que nosotros, pero con nosotros también se está dando un crecimiento acelerado de estas cuestiones. Y obviamente en algunas áreas, como puede ser el sector de manufactura o el sector agrícola, pues la modalidad de teletrabajo se complica un poco más y no está creciendo tanto. Sí. En España se decía que en el 2019 había un 8.3% de los trabajadores o de la gente ocupada que hacía desde su casa el trabajo, ¿sí? Y el 80% de las empresas encuestadas han aumentado su teletrabajo en este 2020. O sea, que ya veníamos mencionando, se está generando a una velocidad mucho más elevada el incremento que ya venía dándose este incremento, pero ahora se aceleró. Se esperan algunas ventajas del teletrabajo, o se esperaban cuando se inició con el teletrabajo, sí, que no todas se han dado. Se esperaba que pues, habría más autonomía por parte del trabajador, que era una gran ventaja poder trabajar sin tener que salir de la casa. Teóricamente uno iba a disponer de más tiempo y lo iba a poder organizar uno mejor, que se iba a dar un ahorro de costos y espacios en la empresa, que sería más fácil hacer una conciliación de la vida personal y laboral, habría menos estrés y obviamente se reduciría el ausentismo. Esto, evidentemente, la experiencia nos ha dicho que todas estas ventajas no se presentan. Unas sí, otras no, algunas con bemoles, que ahorita vamos a ir viendo esta situación, ¿sí? Porque cuando ya se pasó a ser una realidad el teletrabajo, empezamos a ver una serie de problemas. Las regulaciones en los países sobre el teletrabajo son muy escasas.
No es que no existan, como veíamos, cuando menos en estos tres ejemplos que yo les ponía, hay definiciones, hay una parte de ley que ya marca cuestiones sobre el teletrabajo, pero todavía hay muchísimas cosas que no están normadas y que necesitan serlo. Entonces, esta falta de convenios, pues tendrá que ir apareciendo. Se esperaba que hubiera menos estrés por parte de los teletrabajadores, pero la verdad es que hemos descubierto lo que se conoce como el tecnoestrés, ¿sí? Y que este afrontamiento de tecnologías cada vez más complejas, cada día más cambiantes, la velocidad a la que las tecnologías van cambiando es impresionante, ¿sí? A veces uno conoce un sistema, no sé, simplemente de teleconferencias, uno podía conocer una plataforma y ahora resulta que existen 14 o 20, ¿sí? Y bueno, hay que seguirse capacitando y esto genera mucho el llamado tecnoestrés. Se han dado muchos problemas relacionados con las condiciones del lugar de trabajo, ¿sí? La mayoría de los que hoy en día fueron rápidamente enviados a hacer teletrabajo de su casa, pues obviamente no contaban con estas condiciones de trabajo, ¿sí? Ya María Ángeles en su conferencia mencionaba muchas de estas cosas, desde el tener un espacio o no tenerlo, las cuestiones ergonómicas. Evidentemente no es lo mismo tener una silla de oficina que tiene ciertas características ergonómicas donde uno va a pasar 8 horas al día o más, a tener que estar sentado en la silla del comedor durante 8 días o 8 horas diarias o más. Esa silla no está diseñada para estar ahí 8 horas o más y vamos a tener una serie de problemas también de carácter ergonómico, ¿sí? Por mencionar un ejemplo. La verdad es que esto se puede multiplicar por 400. También no hay que olvidar que, y es al punto donde vamos a ir cuando cerremos esto, que el empresario sigue siendo responsable de la evaluación de las condiciones de trabajo de los teletrabajadores, en todos los sentidos. Salud, seguridad, ergonomía, factores psicosociales, todo lo que me mencionen, sigue siendo responsabilidad del empresario. Y como vimos, no contamos con instrumentos adecuados para evaluar específicamente factores psicosociales en teletrabajadores, ¿sí? Muchos de los que fueron enviados a hacer teletrabajo, ahora ya no queda muy claro cuál es el tiempo de la jornada laboral, cuándo es el tiempo libre, porque pues resulta que la empresa te puede buscar en cualquier momento y como estás en tu casa, pero trabajas desde tu casa, pues ellos sienten como que trabajas las 24 horas y tendrás que estar a disposición todo el tiempo. Esto está causando más estrés también y otro tipo de riesgos para la salud mental. ¿Sí? También se está agravando la sensación de aislamiento y de pérdida de identidad y de objetivos. ¿Sí? Ya uno no tiene esta convivencia que bien mencionaba María Ángeles como muy importante de día a día con la gente. ¿Sí? Lo vemos hasta en los estudiantes, en los compañeros de trabajo, que cuando les dijeron, oigan, es que ya este mes no van a venir a la empresa, lo van a hacer desde su casa, uno decía, ay, qué a gusto, me voy a ahorrar el tráfico, no voy a tener que ir hasta allá y tal. Pero después de un mes, ya uno empezaba a extrañar a los compañeros, empezaba a extrañar esa vida social, etcétera, y la sensación de aislamiento se empezaba a ser más fuerte. Esto conducía también a un sentimiento de pérdida de reconocimiento social del trabajo y que conduce igualmente a la incertidumbre del desarrollo de carrera laboral. Cuando yo estaba ya en la empresa, hacía mi trabajo y mis jefes lo notaban, veían lo que hacía y eso condicionaba que yo tuviera la sensación de un posible ascenso, de una mejora en el trabajo, de conseguir otras cosas. Ahora desde mi casa me siento solo, me siento aislado, no sé qué les está generando mi trabajo, si les está pareciendo bien o mal, no tengo suficiente retroalimentación y por lo tanto tampoco tengo sensación de poder tener un desarrollo de carrera dentro de la empresa. Ante esta ansiedad, ya muchos trabajadores que fueron enviados a teletrabajo, a pesar de estar en los picos más altos de la pandemia, están deseosos de regresar a sus empresas para poder retomar su carrera profesional, su carrera laboral.
Entonces, bueno, ya se ha establecido desde hace mucho que la salud laboral puede tener efectos negativos que no son atribuibles al trabajador, sino a las condiciones de trabajo. En esto mismo están los factores psicosociales de riesgo en el teletrabajo, ¿sí? Y podemos asumir que hay una serie de factores psicosociales que ya nos lo decían en la conferencia anterior. No están apareciendo factores psicosociales nuevos, son los mismos que ya teníamos. Muchos de nosotros nos fuimos de la empresa a hacer teletrabajo o otras empresas cerraron temporalmente, pero los factores psicosociales ahí se quedaron. Y cuando regresamos, ahí siguen. Y cuando nos ponemos a hacer teletrabajo, se van con nosotros. Y entonces los conocidos factores psicosociales vuelven a estar. Pero hay un cambio. No todos tienen el mismo significado que antes. No todos tienen el mismo papel para desarrollar que antes, ¿sí? Una empresa podía tener un liderazgo muy centrado en el logro de metas, en el logro de la producción, etcétera, etcétera. La carga de estrés, la carga de ansiedad, la carga de información falsa, de sobreinformación que cada trabajador está llevando cuando va a trabajar, ahora requiere de líderes que puedan ayudar a contener todo eso, lo que podemos llamar normalmente un liderazgo saludable. O sea, líderes que no solo entregan tareas y no solo te regañan cuando haces algo mal, sino que además pueden contener ciertos montos de ansiedad, ciertos montos de estrés, para hacer que el trabajador pueda liberarse de eso, ¿sí? Y no emocionalmente no truene, no sea sobrepasado, ¿sí? Gracias al apoyo de un liderazgo saludable. También existen formas de carga de trabajo que en el teletrabajo se están incrementando, como es la carga psíquica y cognitiva, ¿sí? Modalidades de problemas con el tiempo de trabajo, donde la hora de ingreso y la hora de salida ya no queda tan claro, ¿sí? Esto es muy curioso, los poquitos estudios que están apareciendo en este sentido nos muestran que hay hasta una diferencia de género. La mayoría de los hombres, según estos estudios, somos capaces de colocar nuestra hora de entrada a tal hora, voy a entrar a las 8, voy a salir a las 4 de la tarde, ¿sí? Y manejarlo más o menos. En cambio, les es bastante más difícil a las mujeres, ¿sí? Que esto quizás tiene que ver también con el siguiente punto, que es sobre la doble presencia y el teletrabajo, que otra vez sabemos que en doble presencia, por nuestras formas culturales, hay una gran diferencia, ¿sí? La mayoría de los hombres asumimos poco o nada de los deberes del hogar, del cuidado de hijos, de los temas de salud en la casa, etcétera. Todo esto le queda a la mujer y entonces, pues imagínense si cuando estaba trabajando en la empresa ya le era difícil la situación de doble presencia porque tenía que estar atendiendo, aunque fuese por celular, los problemas de la casa, pues ahora estando en casa, pues va a ser mucho más, de hecho está siendo mucho más complicado. Lo que ya les mencionaba del reconocimiento del trabajo, que hay una gran angustia en muchos teletrabajadores, muchos de los que ahora están teletrabajando y que hemos hecho entrevistas o platicado con ellos, esta es una de sus principales ansiedades, ¿sí? Ahora nadie me está viendo, nadie está viendo mi trabajo y tengo la sensación de que aquí me voy a quedar atorado, de que ya no hay formas de hacer un desarrollo de carrera, ya no hay una forma de ir mejorando en el empleo, porque nadie está viendo lo que hago. Las condiciones adecuadas de trabajo, que ya les decíamos, y bueno, en este caso la ausencia casi total de relaciones interpersonales o muy poca, dependiendo cómo la empresa esté manejando esto. Puede haber reuniones de trabajo donde todos los compañeros se vean en una teleconferencia. Muchas empresas no están haciendo esto y si acaso el único que tiene contacto con el trabajador es su supervisor, y el trabajador, el teletrabajador ha dejado las relaciones interpersonales laborales como en suspenso hasta ver qué pasa. Todo esto nos ha llevado a tratar de elaborar un instrumento que es una escala de factores psicosociales en el teletrabajo.
porque ya veníamos viendo, les digo, esto venía desde antes de la pandemia, pero lo hemos apresurado junto con la llegada de la pandemia por la necesidad, ¿sí? Los teletrabajadores no cuentan con una escala de factores psicosociales específicas para su tipo de trabajo. Nosotros hemos empezado a elaborar una de estas escalas, ya estamos en la fase de validación, ya pasó por una validación de expertos, estamos ahora en la fase de aplicación en cantidades grandes para poder hacer las partes de validez estadística, ¿sí? Y tiene más o menos los elementos que ustedes están viendo aquí. Una dimensión de confort en el trabajo, una dimensión de nivel socioafectivo, de relaciones afectivas, etc. Lo que ven después de cada dimensión son solo ejemplos de lo que contiene esa dimensión. No son específicamente todos los rubros que contiene, solamente hay algunos ejemplos. Entonces, en cuanto a confort, bueno, pues si el área es exclusiva, si está privada dentro de la casa, si el equipo de trabajo, las herramientas son adecuadas, si, como bien decían, no es la misma computadora la mía de trabajo que la que mis hijos tienen que usar para hacer sus tareas, porque pues tampoco están yendo a la escuela, etc. Así hay una dimensión también de nivel socioafectivo, hay una dimensión que trata de ver la carga cognitiva que está presentando el teletrabajador, los niveles de control y autonomía que le está permitiendo la forma de organización del trabajo, lo que ya le decía, las relaciones sociales, si sigue habiendo una relación de apoyo con otros compañeros, si hay una comunicación constante con ellos o no, si hay algún tipo de contacto presencial, en algunos casos se está dando que los teletrabajadores se reúnen una vez a la quincena, una vez al mes, ¿sí? Físicamente se reúnen en su empresa. Bueno, todo esto son cosas que se tienen que evaluar. Las formas de liderazgo también, si este líder se está haciendo presente, aunque sea a través de reuniones virtuales, pero se le está viendo, se está dando su presencia allí, si está dando apoyos de confianza, si solamente va por los productos y nada más, etc. También los niveles de competencias y exigencias que se le están dando al trabajador. Muchos trabajadores, a mí me ha tocado ver específicamente los docentes, porque soy también docente en una universidad de Guadalajara, y veo cómo de pronto a todos nos dijeron que había que hacer teletrabajo y había que dar las clases así, cuando resulta que había muchísimos profesores que no manejaban ninguna de estas tecnologías, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿cómo está ese dominio de competencias? ¿Cuánto se nos está exigiendo que hagamos? ¿Con qué actualización? ¿Se nos están dando apoyos para esto o no? Y otro de los asuntos que está siendo muy complicado, la conciliación entre la vida privada y la laboral, ¿sí? Es bastante difícil sentarse en el comedor de la casa a trabajar, pues cuando toda la familia está metida también en la casa, ¿sí? Entonces habrá interrupciones por asuntos domésticos, puede haber dificultades para conciliar las tareas domésticas y las de la casa, hasta cuestiones de los alimentos, si estamos respetando horarios para alimentos, etc. Todo eso va dentro del área de la conciliación privada y laboral. Y con eso se está construyendo, como les digo, el instrumento de los factores psicosociales para teletrabajadores. En conclusión, pues tenemos que la modalidad del teletrabajo en nuestros países va a estar creciendo mucho. Si ya venía creciendo, pues ahora se ha acelerado el crecimiento, ¿sí? Que el teletrabajo enfrenta condiciones de trabajo muy, muy específicas que requiere también evaluaciones muy específicas en muchas cosas. Aquí mencionamos la ergonomía y la psicosociología, pero no son las únicas, ¿sí? Que la responsabilidad de las evaluaciones de las condiciones de trabajo de los teletrabajadores sigue siendo responsabilidad del empleador, ¿sí? La empresa no puede deshacerse de esta responsabilidad con sus teletrabajadores y decir, bueno, no es que ellos como no están en mi empresa, pues yo no. No, son trabajadores para tu empresa y tienes que vigilar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores en su lugar donde estén trabajando. Y que a la evaluación de factores de riesgo psicosociales para teletrabajo nos hacen falta herramientas específicas para su aplicación y por ello esta intención de hacer la herramienta que les vengo mencionando. Y dejarles abierta la invitación a quien quiera participar
Les digo, en este momento estamos en una fase en que estamos recabando gente que contesta el cuestionario, obviamente siempre es anónimo, ¿sí? Y estamos viendo de todo tipo de teletrabajadores, se contesta en línea, pues si son teletrabajadores era la forma más fácil de presentárselos, el cuestionario en línea, y si alguien estuviera interesado en participar o tiene teletrabajadores en su empresa, etcétera, y nos puede echar una mano con ello, ahí les dejo el correo de nuestra institución, de Pienso, para que por favor nos escriban y nos podemos contactar con ustedes para enviarles la liga para hacerla, contestar el cuestionario. Y ahí Muchas estamos gracias, terminando. Manuel. Sí, Lo sí, que digan los organizadores. muy bien. Vamos a tomar dos preguntas. Bueno, hay saludos varios. Preguntan si se va a compartir la grabación, si vamos a compartir la grabación, ya vamos a indicar el medio. Pero hay una pregunta que tal vez el término no es pertinente, pero para transmitir la idea dice si el teletrabajo llevaría a una forma de autismo social. Y lo otro respecto al tema multidisciplinario, ¿no? Es decir, los problemas psicosociales que se presentan en el teletrabajo y en general requieren respuestas disciplinarias o multidisciplinarias. Sí, bueno, creo que son dos cosas bastante eh, claras, diría yo. Sí que se requiere estas respuestas multidisciplinarias, ahí no tengo ninguna duda. Yo mencionaba, como les decía, pero porque son mis ejemplos más sencillos, lo de psicosociales, porque es mi área, y lo de ergonomía, porque algunas cosas he estado con otros compañeros, pero también podemos ver problemas de higiene, problemas sociales, etcétera. Entonces sí, el abordaje del teletrabajo necesariamente tiene que ser algo eh, multidisciplinario. Sí, eso no tengo ninguna duda. Ya, bueno, Manuel, muchas gracias, un fuerte abrazo, eh, ¿no? Y muchas gracias por la participación. Bueno, el doctor Manuel Pando lidera un grupo desde Guadalajara con el que, bueno, junto con Marián Carrión y varios colegas estuvimos participando en diversos espacios, ¿no? Y creo que el trabajo que hacen es bastante importante y entonces vamos a seguir en contacto. Muchas gracias, entonces, Manolo. Gracias. Gracias a ustedes y a todo tu auditorio. Muchas gracias.